del alimento, necesitamos de otras cosas. La Virgen sola tampoco. Ella nos lleva al sol de justicia que es Jesucristo. Pero de nada valdría venir acá, bañarnos en el pozo, llevar agua, unos 5, 10 galones, tenerla acá, todo esto, si no escuchamos lo que nos dice el Señor. Recuerden que el primer milagro de la Virgen María lo hizo, el primer milagro de Jesucristo lo hizo porque la Virgen María le dijo a los otros, hagan lo que Él les dice. Pues bien, ¿qué nos dice Jesús hoy? Primero, que dejemos de ser necios, tontos, que busquemos la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría no está en discursos enredados, como los de tantas personas que engañan con su palabrería. Que la verdadera sabiduría no está en una mente retorcida, en un cuerpo del pecado. La verdadera sabiduría está en Dios. Y no se necesitan títulos ni estudios para tener la sabiduría. ¿Cuándo somos sabios? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Y eso es muy importante que lo respetamos. Entonces, al mismo tiempo que venimos a buscar aquí la salud corporal, vamos a decirle al Señor que nos conceda la salud espiritual. El remedio para la salud espiritual, la sabiduría de Dios. Y entonces que aprendamos a vivir sabiamente. Hubo un hombre que desde muy joven, se llamaba Martín, desde muy joven intuyó que no podía dominar a los demás. Fue militar, duró mucho tiempo en el ejército, pero allí aprendió el Evangelio y la sabiduría de Dios se le metió en su corazón. Y un día, cuando iba a caballo, se le aparece un pordiosero y no teniendo otra cosa que darle, rasga su manto y lo abraza. Pues bien, el Señor se le apareció después en sueños y le dijo, gracias por haber compartido conmigo tu manto. Y desde ese momento, él abandonó la vida militar, se hizo sacerdote y luego fue obispo y fue un hombre muy bueno. Martín encuentra la sabiduría de Dios compartiendo con los más necesitados. Nosotros, ¿dónde vamos a encontrar la sabiduría de Dios? Y el Evangelio nos da 3 cositas chiquiticas, pero muy importantes, muy importantes. La primera, hay gente que le echa la culpa de haber perdido la fe al comportamiento del papá, de la mamá, del cura de la parroquia, de un catequista. Ay, yo creía en Dios, pero cuando vi al catequista hacer esto, cuando oí que los padres hacían esto, cuando vi que un obispo hacía esta cosa, perdí la fe. Pobrecitos. Pobrecitos los que tienen su fe puesta en las personas. Es inevitable que haya escándalos. A veces los primeros en escandalizar a sus hijos son los papás, a sus alumnos los maestros, a sus fieles los sacerdotes. A veces nosotros escandalizamos. Es inevitable que haya estos escándalos. El Señor, ¿qué dice? Ay del que los provoca. Ay del padre de familia que escandaliza a sus hijos. Ay del educador que escandaliza a sus alumnos. Ay del sacerdote que escandaliza a su comunidad. Ay de aquel que escandaliza a los más pequeños. Sí, quienes tenemos una responsabilidad, tenemos una mayor vigilancia. Pero no por eso vamos a perder la fe. Entonces viene el segundo elemento. Cuando alguien se equivoque, ¿yo qué tengo que hacer?
Se lo han visto a toda la Imaru. ¿Quién es este para decirme lo que tengo que hacer? Y a mis niños no me los reprende nadie. Y es esto. Y hacemos como, nos ponemos como molestos cuando alguien nos reprende. Y el Señor dice, reprende. Sí, se arrepiente y pide perdón, perdónalo. Y si lo hace 7 veces al día, perdónalo 7 veces. Reprender y perdonar. Corregir sin orgullo, sin prepotencia, pero también con firmeza y saber perdonar. Y la tercera, que es a veces peligrosa. Hay gente que dice, es que yo vengo aquí al páramo de la salud porque le tengo una fe a esta agua. Y no le tienen fe a Jesucristo. Hoy es que yo le pongo una fe a la peregrinación. No está malo confiar en que lavándome, llevando el agua, voy a acercarme al Señor. Pero la fe en Jesucristo es la importante. Y si la fe en Jesucristo fuera chirriquitica, como un grano de mostaza, podríamos hacer maravillas. Vamos a pedirle al Señor que así como Él dice, que si tuviéramos fe, arrancaríamos un árbol y lo plantaríamos en el mar, que así también nosotros arranquemos la mala hierba del egoísmo, la mala hierba de la envidia, la mala hierba de los celos, y los plantemos lejos de nosotros. Y que el Señor en todos nosotros haga crecer el árbol del amor a la Virgen María y por ella a Jesucristo. Así sea.